Las sugerencias saludables de Cuenca son presentadas por el señor Jorge Lescano, quien es corresponsal de la Asociación UNESCO para el Desarrollo Cultural. Cuenca no es médico, pero todas sus sugerencias están basadas en la investigación y el estudio de papers e informes científicos de médicos e investigadores. La primera sugerencia es: vayan a los médicos de manera preventiva para mantener la salud y no caer en la enfermedad. Si les gusta el material, compártanlo. Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita. Con esta temperatura, ¿conviene hacer ejercicio físico? Por lo menos, pregunto, al aire libre, porque vemos gente que con 0 grados trota en la calle. Bueno, conviene más que nunca. Lo que ocurre que tenés que estar sano, porque si tenés alguna dolencia, por ligera que ésta sea, como ser un resfrío o una gripe, lo que nosotros llamamos gripe, que son resfríos, porque la gripe es una enfermedad seria, virósica, que es más difícil, esa no la podés combatir con antibióticos, ¿no es cierto? Y tenés que encontrar el virus para darte el antiviral exacto. Pero bueno, si estás bien, estás saludable, sí, podés correr, vos los viste corriendo muy bien, muy saludable. Más que nunca podés hacer ejercicio, porque los días muy calurosos son contraindicados, porque en la transpiración se pierden muchos electrolitos y vamos a tener menos energía que un día de frío. Claro, en este día de frío creo que mucho no se podrá transpirar, ¿no? Se transpira, pero menos. ¿Qué pasa con esta diferencia de temperatura con el VO2 máximo? ¿Qué relación hay? Bueno, el VO2 máximo, recordemos que es la máxima capacidad que tiene nuestro organismo a través de las células en tomar el oxígeno y utilizarlo de manera de transformarlo en energía por kilo de peso. Esa es la medición del VO2 máximo, que varía en los seres humanos a propósito del estado de salud en lo que te encuentres, y varía con otras especies también. Por ejemplo, un caballo de carrera en una carrera tiene un VO2 máximo, cuento esto para tener un orden de magnitud de 200, no importa la unidad, y nosotros a lo mejor con suerte tenemos 20, ¿no es cierto?, de VO2 máximo, para que se entienda la diferencia abismal. ¿Por qué es importante? Porque es la manera en que ingresa el oxígeno a nuestras células y posibilita el proceso de combustión, y yo haciendo la analogía con el automóvil, con el motor de combustión interna, ahí en las mitocondrias, donde ingresan los 3 alimentos, no alimentos, sino nutrientes básicos, que son los hidratos de carbono, que son las proteínas y que son las grasas, en presencia de oxígeno se oxidan y producen ATP, adenosín trifosfato, que es la moneda energética de la mitocondria, que es ese organelo que está adentro de las células. Entonces, fundamental cómo llega el oxígeno. No tiene tanto que ver con la capacidad pulmonar, que la podés detectar en una espirometría. Tiene que ver, pero no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de qué manera las células de nuestro cuerpo aprovechan el oxígeno para oxigenarse y producir energía. Por eso, la medición o detección a través de una medición del VO2 máximo, O2 son los 2 átomos de oxígeno, eso no me estoy refiriendo, suele ser un muy buen predictor del estado de salud, y en todo caso es un predictor del proceso de envejecimiento. Habla mucho acerca del proceso de envejecimiento, la cantidad de VO2 máximo que tu organismo sea capaz de utilizar. ¿Cómo se oxigena tu organismo? Se oxigena bien. Si siempre se oxigena bien y lo tenés alto, bueno, tenés un buen pronóstico de vejestud.
Si venís bajo en eso, deberías implementar alguna acción tendiente a mejorarlo, porque siempre se puede mejorar, de tal suerte de que estés con mejor salud y que llegues a ser longevo. Vos manifestaste que el VO2 máximo varía con un resfrío, por ejemplo. Claro, te lo baja. Te baja la cantidad en que el organismo aprovecha ese oxígeno. Por eso se desgana esa falta de energía que tenemos cuando nos resfriamos. Ahora, un pibe de 20 años se resfría y por ahí puede irse a bailar con el resfrío. Ahora, una persona de 80 años que se resfría no va a ir a bailar, porque ya parte de una referencia baja de VO2 máximo a propósito de la edad que tiene, y si tiene un resfrío, bueno, se queda en cama, ¿no es cierto? Te tira para abajo eso, te hace perder toda la energía. Recordá que el VO2 máximo, que es la energía que llega a las células a través del corazón, que bombea la sangre y manda toda esa oxigenación a través de las arterias, y después que entregó el oxígeno, vuelve esa sangre por las venas con menos oxígeno. La diferencia entre el oxígeno arterial y venoso es lo que queda en el cuerpo y es aprovechado como recurso energético. Hablaste de espirometría y no sé, se me ocurre que si hay alguna obstrucción, ¿no?, en el sistema respiratorio, ¿tiene algo que ver con el VO2 máximo, así como dijiste, te referiste a un resfrío? Sí, en forma directa no, porque no se mide de esa manera. Una cosa es tu capacidad pulmonar, que es la cantidad a través de una espirometría que mide la cantidad de aire que vos podés tomar. Capacidad pulmonar en un atleta, no sé, serán 5 litros, y en una persona o más, y en una persona corriente que no es atleta, no sé, serán 3. Estoy inventando números, te quiero decir que la diferencia es enorme. Está relacionada una cosa con la otra, porque no somos independientes, somos un todo coordinado, perfectamente coordinado a través de un proceso cuya resultante es la homeostasis. Pero indirectamente estamos, pero por esa vía vos no podés detectar cuál es tu VO2 máximo. Hay manera de hacerlo, yo dije, a través de una espirometría, pero no a través de saber la capacidad pulmonar solamente. Después hay mediciones caseras que se pueden hacer sin tener que ir al médico y hacerse una espirometría y ver una tabla que tendrán ahí, supongo esto. Está el test de Cooper. El test de Cooper, que consiste en correr 12 kilómetros en un terreno llano, ver cuánto tardaste en recorrerlos, y entras a la tabla de Cooper y te dice cuál es tu VO2 máximo. Pero tenés que correr. Y vos me podés decir, pero ¿y el que no corre? ¿Qué va a ir con la silla de ruedas más rápido? No sirve, se desvirtúa de esa manera. Ahí hay que caminar. Hay otra prueba más imprecisa, pero que a la postre sirve igual, que es caminar 2 kilómetros, medirte los latidos del corazón, y con tu índice de masa corporal, que no es categórica, pero con esas 3 variables, te metes en un algoritmo y te dice cuál es tu VO2 máximo de manera aproximada y casera. Bien, sí. Un tanto empírica, pero sí, es una empírica, referencia. Es empírica, pero funciona. Ante nada, tener eso, bingo. Correcto. Bueno, habías hablado también algo de la zona 2. Sí, la zona 2 es una zona de gimnasia, de ejercicio, que se caracteriza por poder mantener determinado esfuerzo, que sería aeróbico, es decir, sin déficit de oxígeno, aeróbico, durante un tiempo. ¿Y cómo detectás que vos estás en zona 2? Por ejemplo, si estás caminando y estás charlando con una amiga o con un amigo en la caminata y no estás jadeando, sino que podés mantener la conversación normalmente, esa sería la zona 2.
importantísima zona 2. Si acelerás el paso, trotás o corres y podés seguir manteniendo la conversación con tu amigo, sigue siendo zona 2. El tema es cuando empezás a jadear y te falta el aire y estás a las boqueadas tratando de capturar mayor oxígeno. Ahí te estás yendo de la zona 2. La zona 2 es importantísima porque está contemplado que es la zona en la que se quema la grasa, para usar el lenguaje coloquial, ¿no es cierto? Se quema grasa. Es bárbaro porque para quemar grasa, contrario senso a lo que algunos pueden llegar a pensar que es a través de un ejercicio intenso y prolongado, no, eso no quema grasa. Quemará algo, pero poco. Lo que quema grasa, lo que recurre, el tipo de actividad física que recurre a tu reservorio de grasa, que ya sabemos todos dónde los tenemos, que esa grasa se transforma en ácidos grasos y después, en el mejor de los casos, metabolizado por el hígado en cuerpos cetónicos o cetonas, que reemplaza la glucosa, por eso la virtud que tiene. Eso, si lográs mantenerte en esa zona, es la zona de quema de grasa, vas a adelgazar. No corriendo 20 minutos a lo loco, sino te haces una caminata de 2 horas o 3, si te da el cuerpo, y eso va a quemar más grasa, porque va a recurrir a la grasa. Tiene que ser un esfuerzo que no te someta a tu máxima capacidad, sino que vos podés hacerlo al 70% de tu capacidad aeróbica, y de esa manera, que es la zona 2, vas a quemar grasa. Te va a hacer adelgazar eso, más que el otro. Claro, yo recuerdo unos casos de gente que salía a correr y se ponía algo que era muy impermeable, una camiseta o una... Para sudar. Para y eso, o transpirar. Eso es perder agua, no tiene nada que ver con la quema de grasa. Te deshidratás, pero no perdés grasa. Exactamente, vos lo has dicho. Así que... Perdés grasa si además de deshidratarte, estás 3 horas caminando, ahí vas a perder grasa. Y adelgazás. Y adelgazás. Tené presente que la grasa es más liviana que el músculo y muchas veces, si llegás lamentablemente a perder músculo, adelgazas más, pero no es la idea perder músculo. La idea es perder grasa y hacer crecer el músculo para evitar con el paso de los años la sarcopenia. Hay que construir músculo, y para construir músculo tenés que tener una ingesta rica en proteínas, que no es otra cosa que carne preferentemente, y ahí vas a construir músculo y vas a evitar, te hablo de los adultos mayores, para evitar la sarcopenia, no los jóvenes. Los jóvenes pueden quemar cualquier combustible, porque son autos híbridos, cualquier cosa que le tire la quema. Bueno, a ver, vemos cómo estamos en tiempo, y te lo dejo para que lo pienses sobre la práctica por semana, cómo se puede alcanzar la zona 2 en base a ejercicios durante la semana, cada cuánto. Cuenca, estábamos en el tema de la zona 2 y la frecuencia cardíaca, ¿cuál debería ser? Bueno, si estás en zona 2, como acabas de mencionar, deberías estar al 70% de tu frecuencia máxima, que hay una formulita que es 180 menos tu edad. Eso sería lo máximo a lo que podría someter tu cuerpo sin riesgo. Por supuesto que esto es empírico y es muy sui generis, porque dependerá de cada organismo. Por eso ahí un personal trainer con un médico te dirán y medirán exactamente
cuál es el 70% de tu capacidad máxima. Y si estás en ese 70%, estás en la zona aeróbica, sin déficit de oxígeno, y podés mantener una conversación. Esa es la manera más práctica de darte cuenta si estás en zona 2, ¿no es cierto? Que es la zona de quema de grasa, porque contrario a lo que se piensa, como dije hace un rato, si vos haces un ejercicio intenso, por ejemplo el HIIT, ¿qué es? Voy al máximo todo lo que puedo, 1 minuto, después sigo con un ejercicio moderado, 2 minutos, al máximo otro minuto, moderado 2 minutos, y así repito este ciclo hasta donde te dé el cuero. Y eso se llama HIIT, que son ejercicios de intervalos de alta intensidad. Ahí no vas a quemar grasa, porque es todo lo contrario a la zona 2. Pero vas a lograr con el tiempo capacidad aeróbica. ¿Qué quiere decir lograr capacidad aeróbica? Que vas a producir menos ácido láctico. Lo que se da en llamar en la jerga el umbral de lactato tuyo es más bajo, que es cuando vos llegás a ese estado, a veces hasta que tenés ardor en los músculos. Los atletas saben mucho de eso porque entrenan hasta ese punto, pero si vos mantenés ese tipo de ejercicio, vas a tener un umbral de lactato, un mejor umbral de lactato, vas a poder producir menos ácido láctico, que es ese ácido que te inhibe seguir haciendo ejercicio, y además cuando se produce, si tenés esa capacidad aeróbica, te vas a sacar de encima el lactato mucho más rápido. ¿Cómo lográs eso? Con HIIT, ejercicios de intervalos de alta intensidad, pero ese no quema grasa, eso te da capacidad aeróbica. Una vez lograda la capacidad aeróbica, vos podés hacer travesías largas de mucho tiempo para favorecer la quema de grasa o la utilización de grasa que tenés como reservorio en tu propio organismo. Es decir, es una sustancia muy importante, el ácido láctico o umbral de lactato, como se llama. ¿Y cuántas veces por semana se puede hacer? Intervalo, sí, ¿no? Depende si vos sos un atleta, no me meto en ese tema porque dependerá de la disciplina que ese atleta desarrolle y dependerá de su capacidad, de cuánto tiempo, pero para el común de la gente, estando en buen estado de salud, porque es vigoroso eso, tienen que hacerte electrocardiogramas y tenés que estar en buen estado de salud, se estima que si vos lo haces 2 o 3 veces por semana, te va a ir de a poquito aumentando tu capacidad aeróbica, pero no es lo que quema grasa. Si vos querés quemar grasa, zona 2, mantenés una conversación dentro de la zona durante un tiempo prolongado. ¿Y cuántos tipos de ejercicios se pueden hacer? ¿O si hay ejercicios distintos? Sí, hay muchos ejercicios. Los 2 grandes grupos son los aeróbicos y anaeróbicos. El aeróbico, todos conocemos el aeróbico, sería trotar, nadar, bicicleta estática, la elíptica, caminar, como dijimos hace un rato. Todos esos son ejercicios aeróbicos. Y los anaeróbicos, que son con déficit de oxígeno, es el HIIT, el caso extremo que te nombré hace un ratito, o levantar pesas, hacer sentadillas, por ejemplo, algo tan práctico que pertenece a la calistenia. Vos podés hacer ejercicio en tu casa parándote y sentándote, usás como herramienta una silla que todos tenemos en casa y haces la famosa sentadilla con la ayuda de una silla, subís, bajás, subís, bajás, subís, bajás. Bueno, eso es muy bueno para la salud y también te marca y es predictor a propósito de cuánto logres hacer de tu longevidad. Esos son 2 grandes grupos de ejercicios, ¿no es cierto? Ahora, a mí me gustaría, si vos me lo permitís, porque tipos de ejercicios hay muchísimos, me gustaría decirte, me los anoté acá porque siempre me voy a olvidar de decir alguno. ¿Cuáles son los beneficios de hacer ejercicio? Porque hoy nos hemos concentrado mucho en la quema de grasa y en la capacidad aeróbica, pero los beneficios están por arriba de eso. Los tengo anotaditos para no olvidarme ninguno. Un beneficio importantísimo de hacer gimnasia, después yo te digo qué gimnasia o qué ejercicio hacer.
que el ejercicio tiene poder aterogénico. Aterogénico viene de la placa de ateroma. Sí. Entonces vas a evitar infartos, vas a evitar ictus, que son los famosos ACV, y además favorece la producción, el ejercicio de óxido nítrico. Sí. El óxido nítrico, recordemos que el año pasado lo dijimos, fundamentalmente se producen en el endotelio de las arterias, de todas las arterias se produce óxido nítrico, y se produce también en la boca. La boca tiene su propia microbiota. Además de la microbiota intestinal, tenemos muchas microbiotas, es decir, tenemos muchos submundos de organismos pequeñitos, de microorganismos que cumplen funciones importantísimas en nuestro cuerpo y que están en relación simbiótica con nosotros. Es importante mantener el equilibrio de estos microorganismos en nuestra boca. Por eso no es conveniente los enjuagues bucales, no es conveniente abusar del dentífrico, sobre todo aquellos que tienen flúor, porque eso matan bacterias que son muy útiles. Vos sabés que si no mantenés bien la microbiota bucal, eso puede generar enfermedades serias. Esos son descubrimientos que se han hecho últimamente y que son dignos de ser tenidos en cuenta, porque vos te podés enfermar y a lo mejor te enfermás porque tenés malas encías, porque tenés caries. Todo eso se confabula de una manera perversa para que se produzca un infarto, por ejemplo. Y decís, ¿cómo? Sí, es así. Y además en la boca es el principal productor del óxido nítrico. El óxido nítrico, como alguna vez dijimos el año pasado, es un radical libre, es un anión que está ahí dando vueltas, pero es un radical libre necesario, porque ¿cuál es la virtud del óxido nítrico? Óxido nítrico es un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno. Eso es óxido nítrico. ¿Cuál es la virtud? La virtud es que dilata las arterias, hace que la sangre fluya mejor. El tejido cavernoso del pene o del clítoris te lo van a agradecer, uno u otro, depende del caso, porque dilata las arterias, favorece la circulación sanguínea y eso baja la presión arterial, entre otras cosas. Entonces, todo eso, ¿de qué depende? Fíjate vos, de la microbiota de la boca. Vos mira, ¿y qué corno tiene que ver esto con el ejercicio? Bueno, porque el ejercicio favorece la producción de óxido nítrico, dependiendo de qué tipo, que ahora me voy a referir a distintos tipos. ¿Tengo tiempo o no? Sí, un par de minutos. Bueno, me voy a apurar. Las arterias se hacen más flexibles en virtud de la mayor producción de ácido nítrico y al ser más flexible va a favorecer la placa de ateroma. Evita que se rompa la placa de ateroma y ayuda a crear más vasos sanguíneos en el corazón. Vas a tener más irrigación. Además, el ejercicio equilibra el sistema nervioso. Sabés que tiene dos partes, el simpático y el parasimpático. Bueno, el simpático es pelea, estar en vilo para enfrentar una situación adversa y pelear, o huir. Y el parasimpático, como dice, frena. El otro es la tranquilidad, la sedación. Tiene que haber un equilibrio entre los dos sistemas. No es cuestión de pasarse tampoco con el parasimpático. No somos Budas que estamos ahí orando todo el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, si gana el simpático hay más riesgo de arritmia. Viste que hay personas que viven aceleradas, tienen más riesgo de arritmias. Si además favorece el ejercicio al corazón, porque favorece también porque se producen hormesis. La hormesis, ¿te acordás que era lo que no te mata te fortalece o te favorece? Se producen pequeñas isquemias y se recurre a caminos alternativos que se van sorteando esas arterias que por ahí se tapan un poquito y el corazón sigue funcionando bien. Y previene, esto sí ya hemos hablado in extenso sobre el particular, previene la sarcopenia, que es el déficit de la masa muscular. Y además mejora la microbiota, mejora la digestión. Hasta ahí, preguntame lo que quieras si tenés alguna preguntita ahí. Ya creo que será la próxima pregunta en el próximo programa. Bueno,
te la dejo pendiente. ¿Qué sustancias se provocan cuando haces ejercicio? Te invito a un aforismo ahora. Directamente ni puedo decir la sustancia. Bueno, vos sabés que no preparé ningún aforismo. Me estoy macheteando de mi propio libro, que dice así: sentirse muerto es estar lleno de vida. ¿Qué te parece?